Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el estrés y el cortisol. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta de una amiga que nos escribe, nos pone una nota en Metabolismo TV y es la amiga Hilda Rendón y nos dice así, dice, soy Hilda de Laredo, Texas. Gracias Hilda por ver Metabolismo TV. Dice, en muchos episodios usted habla de que el metabolismo excitado produce cortisol. Eso es verdad. Dice, yo creo que a mí me pasa eso y quisiera saber si algún tratamiento, tal vez de eso que usted vende, o no sé si me pudiera recomendar para contrarrestar los estragos del cortisol. Bueno, vamos a hablar un poquitito del cortisol. Fíjense, el estrés engorda. Eso es uno de los capítulos del libro El Poder del Metabolismo. Está comprobado que si usted tiene estrés, usted va a engordar. Y de hecho, donde más va a engordar es en el abdomen, es en la barriga. Ahora, hay formas de reducir esa hormona cortisol, que es la que hace que la barriga crezca. Y también es una hormona que también da hambre, da deseos de comer dulce. O sea que el cortisol hace esas dos cosas, ¿no? Hay un producto que nosotros utilizamos, que de hecho se consigue en Estados Unidos y próximamente en México, que se llama Stress Defender. Stress Defender, que se llama como defensor del estrés, es un producto que está formulado para lograr que el cuerpo humano no responda de forma tan dramática al estrés. Esto no sirve después de que el estrés ya está formado. Digamos, una persona pasa un mal rato, se trepa los niveles de cortisol, va a empezar a engordar y le va a dar hambre. Esto ya en ese punto ya no sirve. Ahora, cuando se usa de forma preventiva, que quiere decir que uno toma su Stress Defender, si es una persona que uno tiene, digamos, un sistema nervioso excitado, que tiene tendencia a tener mucho estrés, pues la persona se toma, digamos, 3 al almuerzo, 3 a la cena todos los días, y esa persona se mantiene tranquila. Si viene una condición de estrés, un estímulo de estrés, el cuerpo no reacciona con tanta producción de cortisol. Digamos que si producía antes 10 unidades de cortisol, que es la hormona del estrés, pues a lo mejor produce 2 o 3. Y la persona se siente más tranquila, más calmada, más tolerante, las cosas como que le resbalan un poco. Esto no da sueño, pero controla la producción excesiva de cortisol. Esa es la forma en que esto funciona. Ahora, no teniendo el producto, hay otras cosas que se pueden mirar para reducir el tema del cortisol. Lo voy a explicar un poquitito en la pizarra, para que aquellas personas que no entienden bien el tema del cortisol, aunque si usted busca en Metabolismo TV y busca en el área de los temas anteriores, de episodios anteriores, y busca el tema cortisol, le va a salir varios episodios hablando sobre el cortisol. Pero quiero explicarle para beneficio de esas otras personas que lo estén viendo y que no estén muy claros en cuanto al cortisol. Fíjense, mire, el cuerpo humano, ¿verdad?, tiene 2 riñones. Nosotros tenemos aquí 2 riñones, ¿no? Ahora, arriba de cada riñón hay una glándula que es como del tamaño de una almendra, es así, ¿no? Y esa glándula se llama adrenal, la adrenal. Y se llama la adrenal porque produce adrenalina. La adrenalina es una hormona de pelear o correr. Cuando uno tiene coraje o cuando hay una emergencia, lo que se dispara es la adrenalina. Ahora, esa glándula también produce cortisol. El nombre del cortisol en español es glucocorticosteroide, es un nombre muy difícil, por lo tanto nosotros usamos en el libro El Poder del Metabolismo, tanto el de Latinoamérica como el de Puerto Rico, el normal de Estados Unidos, pues se usa la palabra cortisol, que es una palabra del inglés, pero es más fácil de entender, ¿no? Pues cortisol es una hormona de estrés, o sea, cortisol es igual a estrés, es una respuesta de estrés del cuerpo. El cortisol hace 2 cosas. Una, es una hormona que engorda, acumula grasa. Por ejemplo, el cortisol es cortisona. Si una persona está inflamada y el médico le da unas inyecciones de cortisona, pues usted va a ver que engorda. Toda persona que se inyecte cortisona para una inflamación va a engordar, porque el cortisol, que es la cortisona, lo mismo, agarra la grasa, no la deja ir, ¿no? Lo otro que hace el cortisol es que como el cortisol es una hormona de estrés, pues aquí en el lado derecho nosotros tenemos el hígado. Y el hígado, que está aquí, que es bien grande, tiene siempre un almacenamiento de glucosa, que es azúcar de la sangre, pero almacenada en forma de lo que llaman glicógeno. Pues cuando hay estrés, el cortisol hace 2 cosas. Primero acumula grasa y lo otro que hace el cortisol es que le da una señal al hígado de que hay una emergencia. Y el hígado en respuesta dispara hacia afuera la glucosa, que no es otra cosa que el azúcar en la sangre.
La razón por la cual un diabético pasa un susto y le sube el azúcar es por eso mismo, porque pasa un susto, el cuerpo produce cortisol, el cortisol le dice al hígado, saca la glucosa, que hay una emergencia, y sube el azúcar. Hay diabéticos, por ejemplo, que tienen el azúcar normal, y cuando se acercan a la oficina del médico, el temor nada más de que le den un pinchazo, eso nada más le hace subir el azúcar, porque les dispara el cortisol dispara el azúcar. De todas maneras, cualquier cosa que sea que reduzca el estrés, le va a reducir los niveles de cortisol y le va a reducir la grasa abdominal. Por ejemplo, dormir mal de noche le mantiene los niveles de cortisol altos. Los excitados tienen que tener mucho cuidado, y si hace la dieta del excitado, que es cero grasa, baja en sal, carne blanca, muchos vegetales, mucha ensalada, usted empieza a dormir mejor. Automáticamente se reducen los niveles de cortisol y se le reduce la barriga también. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.